Estos días se han escrito en España un montón de columnas de opinión y además se pueden leer y escuchar opiniones al respecto del último premio Planeta y casi todas van en la misma dirección, señalando lo que es una evidencia desde hace décadas y es que el premio Planeta simplemente es descaradamente un engaño. Pero muchísimas personas durante mucho tiempo quisieron, digamos, mirar hacia otro lado y seguir creyendo que efectivamente las personas que recibían este galardón lo recibían por sus méritos literarios, por las novelas que presentaban al concurso. Lo que ocurre es que la evidencia es tan grande que ya es imposible tapar el sol con un dedo. Eh, Pocas voces públicamente defienden la honorabilidad de este premio y la manera que tienen de concederlo Editorial Planeta. Y es que esto es un voz populi en el mundo editorial, pero como he dicho, desde hace décadas. Editorial Planeta juega con el marketing, juega con su poder no solo mediático, sino en las sombras. Si os fijáis en la ceremonia de entrega del premio, eh, van muchas autoridades políticas, naturalmente pierden el culo por hacerse la foto y por estar, porque al final esto ya es una reunión de poderosos, donde se escenifica, por un lado, el poder que tiene este grupo editorial y empresarial, porque no es solo un grupo editorial, sino que es un grupo mediático en sí y de poder político también, y se escenifica ese poder. Y cuando el poder se junta, pues le gusta mucho hacerse fotos y lanzar un mensaje al mundo: todos los que estamos aquí somos los que realmente cortamos el bacalao. Y luego está la otra parte, la parte de los premiados que participan alegremente cada año más porque han subido la dotación y reciben el premio con cara de sorpresa, como no me lo esperaba, esto es una sorpresa para mí, cuando, a ver, todos sabemos que el premio Planeta está decidido muchísimo, pero muchísimo antes de esta farsa convertida en ceremonia de entrega de los premios, ¿no? ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, porque el mundo editorial, a fin de cuentas, es un mundo empresarial donde hay que vender y aunque el planeta se gaste un montón de pasta en organizar esta gala y además la dotación económica del premio la hayan elevado hasta cuantías mareantes, eh, la publicidad que genere eso a nivel mundial, si lo tuviesen que pagar en cuñas de radio, minutos de televisión, atención mediática y tal, posiblemente incluso le saldría bastante más caro. Pero es un día ya señalado donde se entrega el premio Planeta. Casi es tan señalado como cuando se entrega el premio Nobel de Literatura o cualquier otro de los premios Nobel. Está todo el mundo atendiendo digamos, a esa noticia, ¿no? Entonces, con el Premio Planeta sucede exactamente igual. Están no solo ese día, sino que las semanas previas está con el run run, quién ganará, quién no ganará, y eso genera muchísima publicidad y muchísima atención. Por lo tanto, lo que a priori puede parecer un gasto excesivo, tanto la dotación del premio al finalistas, etcétera, perdón, al ganador, finalistas, etcétera, realmente, si lo cuantificamos en dinero que le costaría al Grupo Planeta abarcar mundialmente toda esa publicidad, pagando cuñas de radio, inserción en televisiones, periódicos, etcétera, le saldría más caro. Por lo tanto, no solo se pueden permitir el lujo, sino que incluso le puede salir hasta barato, sin contar que luego, evidentemente, van a vender cantidades ingentes de este ejemplar de la novela que ya está en rotativa, curiosamente. Ya no es que estén rotativas, seguramente ya lo estén hasta incluso vendiendo. Qué casualidad, ¿no? Entonces, como el mundo editorial funciona así, es un mundo puramente empresarial, pues tenemos que las normas de esta gente déspota que no tiene ningún tipo de principios y que la literatura lo único que le interesa es para ganar dinero, pues han ido, pues digamos que los escrúpulos que podían tener hace 30 40 años atrás, pues los han ido perdiendo. Hasta el punto que eso, que ya es un cachondeo. Pero como digo, hace ya 30 años, uno cuando leía la Fiera Literaria, primero en papel y luego cuando la volcaron en Internet, de esto se documentaba perfectamente y se explicaba cómo era el tejemaneje para recibir el Premio Planeta, cómo contactaban con los escritores, con sus representantes, etcétera, etcétera, y estaba todo bastante cocinado. Tenemos el escandalazo bastante bien documentado que no llegó a mayores judicialmente por la muerte de Camilo José Cela, pero
más o menos hoy en día nadie alberga ninguna duda que el premio Planeta, que se le concedió a Camilo José Cela, fue un fraude extraordinario. Fue además un doble fraude, porque primero él no había escrito la novela y además la novela era un plagio de alguien que sí había mandado su ejemplar, una escritora gallega, al premio Planeta. Eso judicialmente tuvo su recorrido, Camilo José Cela falleció, Dios lo tenga en la gloria y no tuvo que pagar por ello. Pero ahí se abrió ya la brecha de decir, oiga, ¿qué pasa aquí, no? En su momento, bueno, no existía Internet, no existían los medios de comunicación que hay ahora, fue un escándalo, por supuesto, pero se quedó la cosa ahí, sobre todo, repito, con el fallecimiento de Camilo José Cela, como al fallecer la persona que se había sido imputada de un delito junto con la editorial Planeta, pues ya no se podía reclamar nada, había fallecido, pues el recorrido judicial se quedó en nada y no se pudo condenar a Camilo José Cela por plagio, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que el planeta desde hace eso, sobre todo el inicio de este siglo, pues como se suele decir vulgarmente, ha ido con la chorra fuera, o sea, le ha importado un cojón. Esto empezó más o menos en el año 1999, cuando le dieron el premio Planeta a una jovencísima Spido Freire, 25 años tenía, con Melocotones fritos, creo recordar que era la novela, que bueno, en su momento fue un boom, se vendió como que Spido Freire iba a ser, no sé, el próximo casi casi Cervantes o como mínimo García Márquez, etcétera, cuando en realidad la novela Melocotones fritos pues inaugura si acaso una saga de novelas infames galardonadas con el Premio Planeta. De hecho, estoy absolutamente seguro que si hacemos un ranking de las novelas premiadas desde esa edición en adelante, se van a salvar muy pocas. Yo, de hecho, estuve cotejando por mi cuenta y a excepción de algunos premios, por ejemplo, lo de Carmen Mola, que ha sido otra tomadura de pelo sideral y tal, que eran gente que ya venían publicando, y algunos ejemplos más de gente que traía tras de sí una carrera literaria, que no significa que calidad literaria, pues la mayoría de las personas que ganaron el premio literario luego han desaparecido en combate y quizás la única que sí ha sabido, digamos, desarrollar una carrera literaria por méritos propios, porque tiene talento, es Dolores Redondo, pero la inmensa mayoría de los premios literarios son Soles Onega hace 2 años, a Luis del Val lo conocían como escritor, su señora y su editor y cuatro más, y pues, ya os adelanto yo que después de esta novela nada, o sea, absoluto, y así la lista es bastante larga. Como digo, esto se inicia para mí, o yo le pongo la fecha, sobre todo del descaro. No, que había tejemanejes se sabía, pero el del descaro de decir nos sacamos la chorra fuera y vamos a hacer lo que nos dé la gana es en el año 1999, precisamente con Spido Freire. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel momento Planeta interpretó que había que hacer un cambio, es decir, romper con la vieja literatura. Estaban agotados los nombres, digamos, potenciales para otorgarle los premios, había que hacer un cambio de guardia y Espido Freire, absolutamente desconocida, pues con 25 años fue un boom, pero sobre todo de marketing. Porque claro, no solo ganó el Premio Planeta, sino que fue la persona que lo ganó más joven vamos, corrieron ríos de tinta en torno a ella, su calidad literaria, lo que iba a ser era casi, vamos a llevarlo a una analogía futbolística, era la nueva Messi, ¿no? La nueva Pelé, etcétera, etcétera. Luego se quedó, bueno, ha hecho su carrera literaria, pero sin muchos más grandes éxitos porque no hay nada detrás. O sea, vamos a decir las cosas como son. La calidad literaria que ha demostrado Espido Freire a lo largo de todos estos años la ha dado, pues sí, para seguir publicando, vendiendo, siempre a la sombra de las editoriales, vamos a decirlo así, como un activo más de las mismas, ¿no? Pero no nos ha regalado ninguna obra memorable, ni nada reseñable, ni nada que merezca la pena, digamos, dedicarle un tiempo a su análisis. Años más tarde, no muchos, en el 2004 ya fue el boom de Planeta, de decir, aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana y nos vamos a fabricar nosotros nuestra propia generación de escritores. En aquellos años estuvo muy de moda, los que sois de mi edad lo vais a saber, la generación Cronen, en donde se podía circunscribir a Lucía Echeverría, que es quien ganó el Premio Planeta en el 2004, con una novela infame que la tengo aquí, Un milagro en equilibrio, que yo, sinceramente, es de lo peorcito, de lo peorcito, de lo peorcito que he podido leer. Bueno, que he podido leer. Yo no he terminado de leer esta infamia. O sea,
es absolutamente demencial. He llegado como mucho a la página 130, la tengo aquí señalada, bueno, sí, 131. Y ya echándole valor para documentarme un poco, pero es que es absolutamente vomitiva, no hay manera donde cogerla. Pero digo, Lucía Echevarría era una cara también que interesaba mucho, mujer, joven, y de aquella generación llamada Cronen, que sonó mucho por eso, porque se necesitaba, pues de igual manera que digamos, al rebufo en su momento de obras como Cien años de soledad, etcétera, las editoriales hispanoamericanas crearon aquello que fue el boom hispanoamericano para vender, para sacar nombres y novelas y vender, pues crearon eso porque realmente fue todo artificial y artificioso. Pues Planeta pensó, bueno, pues nosotros podemos replicar aquello en España con esta gente de la generación Cronen. De esa generación, Lucía Echeverría alcanzó, digamos, su cenit con este premio Planeta y ya no fue capaz de replicar absolutamente nada, entre otras muchas cosas porque te puede sonar la flauta de casualidad una vez, pero no te van a estar dando premios literarios escribiendo como el culo. Y si Echeverría es que escribe mal, o sea, es que no sabe escribir, o sea, tiene el talento narrativo, pues bueno, de una farola, más o menos, ¿no? Y de aquella generación Cronen, tal vez el que medio sí generó una carrera literaria decente, que se puede, vamos, considerar sin pasarse, sin decir que estamos ante un gran escritor, pero sí una persona que medio ha escrito algo que se puede leer, es Ray Loriga, pero también dentro de un orden. El hombre que inventó Manhattan fue una novela de aquella época que se vendió bastante bien y, como digo, pues pertenecía a esa generación que parecía que se iba a comer el mundo. A mí, de la generación Cronen, eh, sinceramente, un día puedo hacer un vídeo. Hace años que lo pensé, pero luego es que me aburre, porque realmente, primero, ¿a quién le interesa hoy en día todas estas circunstancias? La gente que estáis en el mundo de los libros os interesa lo de hoy, el último libro que ha salido y lo de hace un mes para atrás ya ni os interesa. Entonces, si me pongo a hablar de esta gente, os va a sonar a chino y os va a importar un cojón. Y a mí, sinceramente, tener que chuparme la lectura de varias personas que pertenecían a esta generación, que he leído, pero no todo, pero he leído, evidentemente, y tengo constancia de quiénes son, su vida, obra y milagros, pero volver a releerlo para preparar un vídeo que no le va a importar a nadie y yo perder el tiempo y además que puedo dedicar a otras lecturas, pues me parece una tontería. Pero podéis buscar información. Como digo, Ray Loriga, de hecho, hace poco ha publicado otra novela. Pues nada, la han entrevistado en varios magazines. El hombre, pues sinceramente, pues el nombre Ray Loriga aún sigue, digamos, de alguna manera sonando a escritor, pero que no tiene un público masivo, no es un superventas y lo que escribe, pues bueno, está bien. Es meritorio, cuidado, es decir, no está, digamos, no se puede criticar a alguien que lleva toda su vida escribiendo, publicando, etcétera, etcétera. Tiene su mérito, pero desde el punto de vista literario, pues eso, ya está, una persona más que vende. Y después de este Un milagro en equilibrio, pues han venido una serie de novelas, El planeta, pues bueno. Pues si salimos ahora a la calle y todos estos que están jaleando este último premio y le preguntamos por las últimas 10 novelas, premios Planeta, quién las ha escrito, qué novelas son y si les han gustado, tarari que te vi, se quedan en blanco, porque realmente es que no. mm, el premio Planeta no ha aportado absolutamente nada meritorio a la literatura, absolutamente nada desde hace ya mucho más de 30 años. Es decir, no hay. Eh, no es que no haya talento y no es que haya gente que se merezca más que cualquiera de los que han ganado el premio Planeta, a excepción, repito, yo no pongo en duda el de Dolores Redondo porque luego lo ha demostrado también, ¿eh? Pero es que es lo que hay. Y puedo estar equivocado y alguien me puede dejar en los comentarios, oye, el premio Planeta, yo qué sé, me lo invento, de 2006 a la novela tal, es muy buena. Y posiblemente eh, diga, "Oh, pues mira, me he equivocado, o sí o no, o lo que sea, ¿no? Pero lo que es cierto es que no ha creado absolutamente ninguna tendencia, no ha, digamos, descubierto ningún nuevo nombre que haya hecho una carrera literaria de verdad, que haya aportado a la literatura, que estemos hablando de un talento que atraiga. Es decir, yo incluso, mira, fíjate, entendería con todo el revuelo, que ya no puede ser, evidentemente, porque está la novela publicada, pero entendería que una novela de la que sí me gustaría hablar, y hablaré un día en extenso, que se publicó el año pasado y que está rompiendo la pana
en tanto a ventas, en tanto a publicidad, en tanto, bueno, a llamar la atención, ya está traducida a un montón de idiomas, es la República, la Península, perdón, de las Casas Vacías de David Uglés. Hombre, pues entendería que esa novela fuese galardonada pues, con un planeta y tal. ¿Por qué? Porque detrás de la novela te puede gustar más o te puede gustar menos, hay un fundamento, hay un sustrato, hay literatura detrás. Repito, para gustos colores. Un día hablaré de ella en extenso porque eh, a mí me gusta cómo escribe David Zuclés. Creo que es un tipo que tiene un talento fantástico para escribir, pero no estoy de acuerdo en lo que estoy leyendo y escuchando sobre la península de las casas vacías, para nada. Pero bueno, de ello hablaré en un vídeo, si eso en particular, y dedicado sosegadamente a explicar mis razones para criticar la novela, tanto en el aspecto positivo y negativo. Como digo, entendería que esa novela pues, alcanzase notoriedad mediante un premio, el Planeta o el Alfaguara o los que organiza Alfaguara, etcétera. Pero bueno, no ha sido así, además está publicado con Siruela. Pero repito, todo lo demás, la novela Sonsones Onega, si la han comprado, pues el Premio Planeta estará, pues como la mayoría, adornando estanterías o de pisapapeles. Yo, de hecho, tengo una extensa colección de Premios Planeta, pero que precisamente muere antes de los 2000. Es decir, de ahí en adelante no tengo. Sí, tengo, a ver, tengo ejemplares sueltos, pero lo que es la colección es como tipo esta que habrá muchas casas y tal, de los Premios Planeta, ni tengo ni las quiero, o sea, porque no me interesan absolutamente para nada y tengo la casa atestada de libros y para tener libros por tener, pues no me importa. Pero como digo, ahora mismo mucha gente está descubriendo, perdón, el Mediterráneo y se están dando cuenta que el Premio Planeta es lo que es. Es decir, pero yo lo siento mucho. Bueno, bienvenidos al club de los que os habéis quitado la venda de los ojos y os habéis dado cuenta que esto es simplemente mucha cara y publicidad. Y por desgracia, la mayoría de los premios, de los grandes premios en España, funcionan así. Os podrá gustar más, os podrá gustar menos, pero es así como funciona. Al final, que tiene padrino se bautiza, y si además trabajas en un medio de comunicación o una empresa afín o tentáculo del grupo Planeta, eres guapete o guapeta o simpática o hija de o hijo de y además estás en el momento oportuno, pues es una pieza que encaja en todo este sistema que se ha montado la editorial y entonces para adelante. Y ya está. Entonces, una vez entregado el Premio Planeta 2025, pues ya estarán más o menos pensando en fabricar el del 2026. Porque es muy curioso, ya voy terminando, que de mil y pico novelas que se presentan al Premio Planeta, y aquí hay un artículo de Olmo, Alberto Olmo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, sé que se apellida Olmo, que escribe, es un periodista que escribe realmente muy bien y ha publicado un artículo, luego lo busco y os lo dejo en la descripción del vídeo, eh, que lo ha clavado. Es decir, yo lo he leído, he sentido esa típica envidia que siento de decir, ¿por qué no lo he escrito yo? ¿No? Es decir, me gustaría tener el talento suficiente para escribir un artículo así, pero como no se ha dado el caso, pues le doy el crédito que por supuesto se lo merece al escritor y lo aplaudo y además os invito a que lo leáis porque es muy muy bueno, aunque creo que lo tienen en una edición de pago de su periódico. Yo leí una captura de pantalla mediante X. Si la encuentro, la dejo en la descripción del vídeo. El artículo es precioso y define precisamente lo que son los premios Planeta hoy en día. Y no tiene mucha más cosa. Y explica, entre otras cosas, eso, es decir, mil y pico personas que se presentan todos los años, que la mayoría de ellas son gente que escribe seguramente maravillosamente bien, pero chico, es decir, no eres famoso, no trabajas en un medio de comunicación de Planeta y entonces no. ¿Cómo se te ocurre intentar ganar un premio de San Jundia cuando no te conoce ni tu tía? Que luego no es verdad, porque de esas mil y pico personas que se presentan, seguramente muchos sean escritores o escritoras con un trabajo literario previo, publicado, incluso con sus lectores y su seriedad. Pero si no tienes padrino, no te bautizas y ya está. Así que no os rasguéis más la ropa, simplemente tomar las cosas como vienen. Y simplemente, pues bueno que os acaban de decir que Papá Noel no existe, los Reyes Magos son los padres y que el ratoncito Pérez también. O sea, lo siento mucho, pero como esto no es un vídeo para niños, no le voy a romper la ilusión a nadie.
o tal vez sí, de esa gente que seguía pensando que el premio Planeta se otorgaba por méritos literarios, en una fase, perdón, absolutamente transparente, donde no había tongo, donde los miembros del jurado realmente decidían, sin saber el nombre de las novelas que estaban barajando, cuál era la mejor, y además lo hacían, vamos a decirlo así, de forma autónoma, sin estar, digamos, coaccionados, aunque no es la palabra coaccionado, pero sí estimulados a decir, oye, mira, que aquí hay X novelas finalistas, pero, a ver, ¿sabes? Aquí hay X novelas finalistas, pero tú céntrate en esta, ¿sabes? Y esas son finalistas, tú céntrate en esta, ¿no? Ah, bueno, pues entonces esta es la mejor, ¿ves? Entonces, digamos que te encaminan a que tomes la decisión correcta. Porque al final, es decir, incluso pertenecer a un jurado de este tipo es entrar en un juego donde te corrompes. O sea, pertenecer hoy en día al jurado del Premio Planeta es porque eres una persona corrupta moralmente. Porque sabes que lo que estás haciendo es inmoral, es injusto y que además estás engañando. Estás participando en una farsa, porque realmente tú no estás decidiendo cuál es la mejor novela que se ha presentado al planeta. Tú, como mucho, pueden tener la autonomía de decidir cuál es la mejor novela que te dice el Premio Planeta que es la mejor novela y corroborarlo. Esa es la capacidad de decisión que tienen los miembros del jurado del Premio Planeta. Y no vaya a ser que elijáis a una que no nos interesa a nosotros. Entonces, a partir de ahí, pues oye, tienes total libertad para hacer lo que te dé la gana. Ya está, hacer lo que te dé la gana es esto, punto. Y para eso hay que ser una persona corrupta moralmente, como lo hay que ser para recibir el premio a sabiendas que te lo están otorgando mediante un sistema que es corrupto, como mínimo moralmente. Que lo sea o no judicialmente, pues oye, algún día me imagino que a alguien se le inflarán las... Si viviésemos un país serio, al primero que se le inflarían las meninges sería al ministro de Cultura y daría un golpe en la mesa y decía, oye, basta ya de reíros de la gente, esto no funciona así, vamos a echar mano a toda esta serie de premios, y vamos a poner un orden y ustedes van a tener que publicar cómo es el proceso y tiene que ser absolutamente transparente y si no este tipo de premios se prohíben porque, a fin de cuentas, ¿por qué le está llamando premio literario a algo que no lo es? Porque esa es la realidad. Porque si se presentase como otra cosa, decir, oye, pues ya está. Yo partidariamente, y ya termino, me gusta más el sistema de, por ejemplo, en Francia, con el sistema Goncourt de novela, que aquí también existe, pero ni Dios, o sea, lo atiende. O sea, cuando digo ni Dios, digo del común de los mortales, ¿no? Que es el Premio Nacional de Literatura, que se concede ya por obras publicadas. Por ejemplo, como el Goncourt. El Goncourt en Francia no tiene prácticamente dotación económica, es un chiste. Lo único que ocurre es que conceden el premio a la mejor novela publicada previamente. Y bueno, hay bastante más, digamos, luz y taquígrafos en ese premio, en el sentido de que, bueno, no es tan difícil, o sea, es mucho más difícil que se corrompan los miembros del jurado, aunque evidentemente siempre puede haber, bueno, sus gente que pueda arrimar el ascua a sus sardinas y, bueno, dirigir de alguna manera o intentar dirigir el sentido del voto. Pero de la manera que lo tienen estructurado es mucho más difícil y además ya es sobre novelas publicadas, es decir, no este cambalache que hace Planeta y otras editoriales. Y Planeta y otras editoriales que son de Planeta, porque al final Planeta está detrás, directo e indirectamente, yo creo que de la mitad de los premios literarios que se conceden en este país en connivencia muchas veces con ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de esto. Me despido, os dejo la información en la descripción del vídeo, os dejo también un enlace a una entrada de blog en mi web, que es la última que he publicado hasta la fecha. Llevo tiempo también sin publicar y que trata también precisamente de esto de los premios literarios, que son lo que son. Y si queréis escucharlo, pues Hablando de Literatura, en Spreaker, en Spotify, podéis escucharlo perfectamente, ese y mis otros episodios de podcast. Aquí lo dejo y hasta el próximo vídeo. Posiblemente sea haciendo un análisis extenso de la península de las casas vacías de David Uclés. Una crítica justa desde mi punto de vista, analizando lo bueno, lo malo y poniendo pues un poco de equilibrio tanto en las críticas que leo que por un lado, porque no hay término medio, se ensalza la obra hasta unos puntos increíbles y por otro lado se la tiza a base de bien. O sea, es la típica obra que ha polarizado al público. Es decir,
O te parece una obra de arte o te parece, con perdón, una mierda. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis más tranquilo y ver efectivamente cuáles son los puntos fuertes de la península, las casas vacías, que son muchísimos. David Zucler, repito, es un escritor fantástico y tiene una manera de escribir que a mí personalmente me satisface, me gusta y espero que publique más obras para poder leerlas, pero también es cierto que la península de las casas vacías tiene muchísimos puntos débiles y otros muy matizables en cuanto a cómo se ha publicitado. Por ejemplo, en esto de que es una novela de realismo mágico, ya os adelanto que yo voy a negar esa máxima porque interpreto que no es así. En el vídeo correspondiente, suscribiros al canal y os lo explico en detalle. Nos vemos.